Aquí ya estamos grabando y esto es un repaso de conceptos estadísticos básicos. Y lo traigo a través de un ejemplo trivial, ¿sí? Hagan de cuenta que a la entrada de un salón de clase, cada uno de nosotros lo que estaríamos haciendo es pesarnos en una báscula, ¿sí? Y con un metro estaríamos midiéndonos. Entonces armamos esta basecita y aquí aparecen pues los conceptos que les digo como de la estadística básica. Pues el promedio, que lo tenemos todos claro. La función de Excel es la función promedio y sombrear todos los elementos que queremos promediar. Entonces tenemos que el curso de 20 estudiantes tiene un peso promedio de 74,6 kilos y una estatura promedio de 170 centímetros, casi 171 centímetros. Parece un concepto de la varianza. Entonces, la función del Excel que nos ayuda a calcular la varianza es la función var. Aquí ya vamos a entrar no por funciones financieras, sino que entramos más bien por la parte de funciones, categoría, estadísticas, ¿sí? Y ahí nos van a aparecer pues todas estas funciones de las que estoy hablando. Entonces, la función varianza, le damos var y sombreamos las observaciones, ¿sí? Tanto para el peso como para la talla. Básicamente, el concepto aquí de la varianza es comparar cada una de estas observaciones versus el promedio, ¿sí? Entonces comparamos, por ejemplo, el peso del individuo 20, que pesó 100 kilos, hacemos la diferencia contra el promedio de 74,6 kilos, ¿sí? Y las vamos sumando en la sumatoria. Pero es importante tener en cuenta que estas diferencias del 100 menos el 74,6 las elevamos al cuadrado. ¿Para qué? Para evitar que haya efectos que se anulen entre sí, porque este individuo, el individuo 20, está por arriba del promedio, ¿listo? Si no, digamos, si no eleváramos al cuadrado, pues en un caso de un individuo que esté por debajo del promedio, ¿sí? Como este individuo 63, por ejemplo, este individuo 10 que pesa 63, pues lo que harían esas variaciones, si unas van para un lado y otras van para el otro, unas están por arriba del promedio y unas por debajo del promedio, pues tenderían a netearse, a anularse. Entonces, digamos que no es que no haya varianza, ¿sí? Que no hubiera varianza es que todos pesaran 74,6. Pero si hay unos que están por arriba y hay otros que están por abajo, es porque hay varianza. Entonces, elevamos al cuadrado y entonces aquí tenemos este dato. Pero este dato, que es la sumatoria de esas diferencias al cuadrado, no nos está diciendo nada. O sea, esto cuando lo elevamos al cuadrado para que no se anularan los efectos, perdimos ahí la magnitud, ¿sí? Esto era 74,6 kilos y esto ya no nos dice nada. Esto se elevó al cuadrado y perdió toda proporcionalidad. Para regresar a la proporcionalidad, traemos la desviación típica. La desviación típica, cuya función en Excel es desvest y sombrear pues todas las observaciones, lo que nos está ya es volviendo a entrar en magnitud. Esto sí ya tiene en este caso, una noción de los kilos, y acá, digamos que ya regresó pues a la magnitud y tiene una noción de los centímetros. Entonces la desviación típica es con esta fórmula, ¿sí? Pero recordemos que estadísticamente la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, haber quitado ese efecto de elevar al cuadrado, nos devolvemos y lo que hacemos es aplicar la raíz. Entonces tenemos que el curso en promedio pesa 74,6 kilos, pero tenemos una desviación típica de más o menos 21 kilos, ¿sí? Por arriba o por debajo de ese promedio. Y este dato, pues, en cuanto a la estatura en centímetros.
viene un tema que es el coeficiente de variación. Esta sí no es una fórmula del Excel, sino es simplemente dividir la desviación típica entre el promedio, ¿sí? Y lo que estamos aquí buscando es como una especie de equilibrio, ¿sí? Entre el promedio y la desviación. Como que cuántas veces eh, podríamos poner el promedio dentro de la desviación, ¿sí? En este caso, pues, tan solo 0,28 veces. Eh, aquí ya podemos empezar a asociar esto con el tema de las acciones, ¿sí? Imagínense que el peso fuera una acción de una empresa y la talla fuera la acción de otra empresa. Entonces, el promedio vendría siendo como el retorno promedio. O sea, digamos, como tener esa asociación o bueno, en este caso, digamos, sí, miremoslo como si fuera el retorno promedio. La desviación típica es, digamos, en vez de hablar de individuos, podríamos estar hablando de fechas, ¿sí? A cómo cerró la acción en el día 1, a cómo cerró la acción en el día 2 y sucesivamente hasta cómo cerró la acción en el día 20. Entonces, ¿qué tan dispersos están los cierres de la acción versus ese promedio del retorno de todo el rango de tiempo de los 20? Y el coeficiente de variación justamente es ese equilibrio, ¿sí? Entre el riesgo, que está medido a través del concepto de desviación, y el promedio, que está medido pues como a través del concepto del retorno. Viene otra, Profe, sí, ¿me puedes volver a explicar qué significaría el coeficiente de variación, por favor? sí. Bueno, y voy profundizando entonces un poquito en el tema. Eh, nosotros como inversionistas, ¿qué buscamos? Buscamos máximos retornos con mínimos riesgos, ¿sí? Eso es como el mundo ideal del inversionista. Eso muchas veces pues no es fácil que vaya de la mano, pero eso es lo que buscamos. Entonces, eh, tenemos aquí como una medida que es el promedio, digamos, de los retornos de cada una de estas dos acciones. Ese nos está dando la dimensión del retorno, ¿sí? Y la dimensión del riesgo que nos la da la desviación típica. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo si compramos esa acción, qué tan probable es que nuestro retorno esté alejado de ese retorno promedio, ¿sí? Una acción como que muy volátil, que oscile entre unos rangos muy amplios, pues es una acción riesgosa, ¿sí? Entonces, eh, aparecen pues aquí de la mano ya estos dos conceptos, el tema del retorno a través del promedio y el tema del riesgo a través de la desviación. Aquí es más riesgoso el tema del peso que el tema de la talla en este ejemplo, ¿sí? Porque mire que la talla oscila entre un rango más pequeño que lo que lo hace el peso. Entonces, en este orden de ideas, movernos en un rango más amplio, ¿sí? Donde nuestro retorno puede estar o aquí, pero también o acá. Todo este rango es el tema del riesgo. Entonces, como para tratar de buscar alguna medida que equilibre un poco esos dos conceptos, alguien dijo, bueno, ¿y por qué no hablamos de un coeficiente de variación? ¿Sí? Que un coeficiente de variación, ¿qué es? Es dividir la desviación típica entre el promedio. Entonces ahí estamos buscando pues una relación entre esas dos variables. Y esta medida lo que está diciendo es que entre más pequeño sea ese coeficiente de variación, pues esa relación entre riesgo y rendimiento es más adecuada, ¿sí? Entonces, digamos que acá, por ejemplo, el coeficiente de variación de la talla es menor
¿sí? Entonces se maneja como una mejor relación. ¿Listo? En la medida en que lo hagamos de pronto ya con información real de acciones, nos va de pronto a quedar todavía pues más claro. Pero entonces, lo preferible es que el coeficiente de variación sea menor. Pero yo, ¿cómo interpreto eso? ¿Que la acción tiene una mejor relación riesgo-beneficio? ¿O como cuál sería la interpretación para yo decir prefiero esta que tiene un coeficiente de variación menor frente a esta otra? Sí, sí, esa es la interpretación y básicamente uno cuando toma digamos, voy a ponerlo aquí para el ejemplo de la talla, ¿sí? Entonces, eh, si quisiéramos aquí sacar el coeficiente de variación, el coeficiente de variación lo que está haciendo es esto dividido esto, ¿sí? Y cuando hacemos esto dividido esto, nos da este 0,10 de acá, ¿listo? Entonces, esto pues, si uno como mira qué es lo que hace esta división te está diciendo es como que cuántas veces cabe este promedio dentro de esta desviación. ¿Sí? Eso es lo que uno, digamos, con una división uno puede analizar. ¿Cuántas veces me cabe el retorno en esta desviación? Entonces, pues miren que es muy poquito, ¿sí? Miren que es tan solo 0,10. ¿Qué me está indicando esto? Que realmente, si esta talla fuera una acción, el retorno promedio, pues no se desvía mucho del promedio, ¿sí? En otras palabras, como que en este salón, pues prácticamente todo el mundo está muy cercano de la altura de 1,70, ¿sí? Entonces no hay ahí como un gran riesgo porque podemos tener unos alumnos que miden muy cerca por abajo y unos alumnos que miden muy cerca por arriba, pero en términos generales el salón está muy cerca de ese promedio, no hay una gran volatilidad, ¿sí? Diferente sería que el promedio estuviera dando 170, sí, 170, pero tuviéramos este número muy alto, ¿sí? ¿Por qué lo podríamos tener muy alto? Porque resulta que en el salón de las 20 personas podríamos tener dos que pertenecen al equipo de voleibol, dos que pertenecen al equipo de básquetbol, ¿sí? Y de pronto podríamos tener, no sé, por decir algo, un par de estudiantes con alguna discapacidad, digamos, algún problema de enanismo o algo así por el estilo, ¿sí me entiende? Entonces, que eso viéndolo así como en la muestra de un salón, pero hablándolo en términos de la acción, pues, ¿qué estaríamos diciendo? Que esta acción, los retornos de ese periodo de 20 días han coincidido muy cerca con ese retorno promedio, ¿sí? El otro ejemplo que yo estaba dando de los basquetbolistas y de los voleibolistas y de las personas con discapacidad, lo que estaríamos diciendo es, mire, hay días en que esa acción crece muchísimo, ¿sí? Se aleja mucho del promedio para arriba, pero hay días que esa acción crece muy poquito, ¿sí? Y se aleja mucho de este promedio, pero por debajo. Entonces, este coeficiente se nos subiría, ¿sí? Y no es lo mismo. No es lo mismo ya a pesar de que el retorno promedio es el mismo, pero hay como de por medio un riesgo mayor. ¿Sí, sí la ven? Más o menos, Juan. Sí, profe, ya, mucho más claro, gracias. Bueno, listo. Bueno, viene otra medida que es el coeficiente de correlación, ¿sí? Este coeficiente de correlación, la fórmula estadística es coef.d.correl, ¿sí? Y sombrear primero la matriz 1, que es la acción 1, y segundo la matriz 2, que es la acción 2. Esto es un grado de asociación entre esas dos variables. Este coeficiente de correlación se puede mover entre 0
y 1, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Entonces, se mueve entre 0 y 1 y ahí hay como tres matices. Más o menos, si está como entre 0 y 0,33, hay una relación baja, ¿sí? Entre las dos acciones o en este caso entre las dos variables. Si está como entre 0,33 y 0,66, hay una relación moderada, media, entre las dos acciones, ¿sí? Y si el coeficiente está entre 0,66 y 1, la relación o el grado de asociación es fuerte, como en este caso, que es del 0,93. ¿Por qué? Porque pues indiscutiblemente entre el peso y la talla, pues hay una relación, ¿sí? Digamos que eh, esa es como la explicación del coeficiente de correlación. Y esto es importante para el tema accionario, de cara como a la confección de portafolios y de meter en una canasta diferentes tipos de acción. Ya lo veremos más adelante. Este coeficiente de correlación yo les decía que puede ser también o positivo o negativo, ¿sí? En este caso, pues la asociación entre el peso y la talla es positiva, pero hay algunos elementos, de pronto los economistas tienen el ejemplo de la curva de Phillips, en donde hay como una especie de trade-off entre inflación y desempleo, ¿sí? Eh, ahí cuando las relaciones, digamos, en la medida en que sube una acción o una variable y la otra se comporta, digamos, más bien es bajando, o sea, que son como que hay asociación, pero las relaciones son contrarias, ahí en esos casos el coeficiente de correlación es con signo negativo, ¿sí? Pero siempre entre ese rango entre 0 y 1. ¿Listo? Bueno, ¿y Profe, qué hubo? ¿cómo así? O sea, es que no entendí lo del signo negativo. ¿Cómo sería la relación si me da, o sea, tendría que dar, digamos, menos 0,66? O sea, si da negativo, tendría que ser entre 0 y 1. ¿Me entiende Sí, mi pregunta? siempre va a ser entre 0 y 1, ¿sí? Ajá. En este caso que nos está dando positivo y con una relación fuerte, lo que nos está indicando es que indiscutiblemente la relación entre el peso y la talla es fuerte, van de la mano, ¿sí? En teoría, una Sí. persona que pese más o que pese menos, digamos que uno esperaría que eso se vea reflejado también a nivel de la estatura. Pero hay algunas variables digamos, pueden tener algún tipo de asociación, también bien sea débil, moderada o fuerte, eh, Ujú. pero a la inversa, ¿sí? Mm. Eh, entonces ahí sería negativo, ¿sí? Sería como que en la medida en que una variable sube, la otra está bajando. ¿Listo? O sea que si da menos 0,22, la relación seguiría siendo baja porque está entre 0 y 0,33. Correcto. Muy bien, ¿sí? Digamos que Y habría, no, puede, habría una y no asociación. podría, Dale, dale, vale. dime. Dale, dale. Entonces no podría dar, digamos, menos 2 o menos 1,20. No, no. Mm. Digamos que Ah, te llega hasta -1 o hasta +1, ¿sí? Ahí sería sí. en esos extremos que son el 1, pues sería una asociación perfecta. O sea, Ah, bueno, profe, muchas gracias.